Queridos amigos, buenas noches, bienvenidos. Esta oportunidad quiero aprovecharla para poder explicar un poco o tratar de explicar un poco la dimensión de lo que será la crónica de una sentencia previa. Pero no para hacer el típico análisis que hacen la mayoría de abogados donde han expuesto en realidad su poca capacitación o profesionalismo. Lamento mucho decirlo, pero es la verdad porque se han ocupado de expresar si el delito corresponde o no. Cuando en esencia, eso es lo último que se puede analizar porque hay una situación que se ha dado sobre el hecho de que hay un presidente que ha sido separado de sus funciones y que no existe ningún solo artículo en la Constitución de nuestro país, ninguna norma, ninguna ley que permita acusar a un presidente ni en flagrancia, ni bajo ninguna circunstancia, ni tampoco justificar su detención, ni absolutamente nada. Y preocupa que la sociedad jurídica de abogados, jueces, fiscales y todos cuanto integran esta sociedad jurídica no logren comprender o deliberadamente han tratado de desviar la atención respecto de el punto principal aquí. Y ese punto principal es justamente lo que estoy condenando yo, porque desde la transmisión que hago en la multiplataforma que dirijo, es justamente lo que he tratado de exponer. No si el delito de rebelión corresponde o no, no si es que calza dentro de los parámetros establecidos en el Código Penal. No, lo que estoy tratando de hacer durante estos últimos 3 años, que he tratado de pelear por la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, es que el presidente en esa configuración que le da la Constitución por mandato del pueblo ha sido transgredido, violado, interrumpido. Es decir, la mayor ofensa que le puede hacer cualquier tipo de estructura gubernamental se ha hecho con la voluntad de un pueblo. Por eso es que quizá cuando un referéndum establece que no se debe aprobar la bicameralidad, sin embargo, un grupo de congresistas se ha atrevido a pasar por la autoridad de un pueblo. Entonces creo que mucho de esta comunidad jurídica ha hecho justamente eso, transgiversar el mensaje de lo que significa el poder del pueblo. Y eso es justamente lo que nosotros debemos crear conciencia sobre el poder del pueblo. Porque si no tenemos conciencia de eso en un momento como este, que se está empezando a nacer o formar el momento constituyente, que justamente es el que debe llevarnos a la reflexión de por qué es que un presidente ha sido separado de sus funciones. Si no logramos tomar conciencia de eso, estos problemas van a continuar, porque hemos sido testigos cómo se ha violado la ley, cómo se han transgredido las normas, cómo no se ha respetado absolutamente nada. Ni el Congreso con su reglamento, artículo 89A, que no se respetó absolutamente nada, que los propios jueces no tienen autoridad moral ni tampoco amor propio, porque el procurador del Congreso le dijo públicamente que no habían respetado lo establecido en el artículo 89A. Artículo 89A que el Tribunal Constitucional había establecido que debía respetarse hasta la última coma para poder vacar a un presidente. Finalmente, se tiene que aclarar el hecho de que dentro de todo este tracto que se ha llevado a cabo ilegalmente, y no me voy a cansar de repetirlo, ilegalmente, donde congresistas se reúnen sin respetar la ley ni la Constitución, donde un diario, El Peruano, publica una norma que no cumple con la ley, donde una señora juramenta minutos antes y en pleno proceso de detención de un presidente en funciones, donde un poder judicial inicia un proceso penal sin la respectiva acusación constitucional, donde no se puede alegar que esto sea un caso nuevo porque fue el mismo proceso que se le siguió y se exigió para
el expresidente Fujimori. Entonces, nosotros somos testigos de que en este país hay una dictadura y esa dictadura ha tomado el poder. Se está financiando con un grupo empresarial que está aprovechando la coyuntura por la que se ha decidido que este poder solamente sirva a ese pequeño grupo de empresas y a otros extranjeros que, que dictan las disposiciones desde la geopolítica mundial, porque son una potencia, y nosotros en medio con autoridades que se someten a ese dictado. Creo que esa es la situación más importante que nosotros debemos reflexionar. Nuestro país en estas circunstancias no puede continuar en esa senda, en ese camino del desorden, del quebrantamiento constitucional, del marco jurídico roto, de la violación de la democracia. Tenemos que hacer el retorno a ese Estado de Derecho legal, al Estado de Derecho legal. Y eso pasa por anular esta Constitución del 93, que fue una Constitución ilegal y que además permite todo lo que hemos sido testigos, que permite violaciones, pobreza, enriquecimiento de pequeños grupos y las instituciones públicas al servicio de esos pequeños grupos en coordinación con extranjeros, líderes geopolíticos. Creo que esa situación es la que debe preocuparnos y que debe hacer que nuestro pueblo por fin entienda que lamentablemente un presidente, al parecer, ya tiene la sentencia escrita. Se ha establecido sobre la base de 3 jueces que no tienen competencia para juzgar al presidente de la República, a la más alta magistratura, que la designación de estos 3 jueces ha sido por una resolución administrativa que transgrede el artículo 450 del Código de Procedimientos Penales, que establecía que son los miembros de la Sala Suprema Penal quienes debían haber elegido entre ellos los que iban a llevar a cabo este proceso. Y sin embargo, todo eso se ha transgredido. A pesar de todo ello, el proceso ha continuado, pese a que 2 o 3 abogados lo han expresado de esa manera, perfectamente. ¿Cómo es que se traspasan y se transgreden todas las líneas? ¿Cómo es que los testigos llamados a declarar en este proceso han señalado específicamente y contundentemente que el presidente Pedro Castillo no coordinó con nadie, no dio ninguna autorización de nada, solamente leyó un documento y no hubo un hecho punible? No, por el leer, desde el momento en que leyó el documento, no, eso no genera condena, eso no genera castigo. Acá lo que se trata es que un presidente de la República no se le puede tocar porque está envuelto en una prerrogativa que le otorga la Constitución. Eso es el punto principal, independientemente de los delitos de rebelión, que el propio tribunal ilegal puesto ahí se ha desvinculado y que ahora pretende ir por conspiración, a pesar de que el artículo 374 del Código de Procedimientos Penales establece que no puede ir por ese delito, porque ese delito fue investigado por el Ministerio Público, y que al desvincularse del delito de rebelión, que justamente es el delito que crea perturbación a la paz pública, ese, como se ha desvinculado porque no se puede probar, no puede haber perturbación a la paz pública. Y la conspiración no puede tomarla este tribunal para poder continuar con este proceso. ¿Por qué se continúa si no hay condena? No debió haber condena desde el momento en que el proceso se inicia mal. Desde que la sala toma conocimiento que un presidente en funciones fue detenido, ese es un acto ilegal que debería de anular todo. Pero hay una secuencia de eventos que debieron anular este proceso desde el comienzo. Esa es mi preocupación, se los transmito a todos ustedes y los espero como siempre a las 9 de la noche en nuestra transmisión de la multiplataforma, de donde hacemos este tipo de análisis económico, político y geopolítico. Buenas noches.